Buenas tardes a todos. Estamos en en un nuevo podcast de lo que llamamos CFP Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a un compañero del Centro de Formación Político y Estratégico, el doctor Maximiliano Rotundo, abogado, especialista en finanzas públicas, en deuda pública y en presupuesto. El podcast de hoy se titula Presupuesto Público. Bienvenido, Maximiliano. Es aparte académico y da varias cátedras y cursos sobre la temática de este podcast, ¿no? Lo que es deuda, lo que es finanzas públicas y lo que es presupuesto público. El podcast de hoy nos vamos a centrar, ya lo tendremos invitado otros días, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es presupuesto público, la importancia del tratamiento presupuestario y de tener un presupuesto para el país. Vamos a hacer ir y venir un poco con la práctica comparada, qué sucede en Estados Unidos con el presupuesto. Así que bienvenido, Maximiliano, a este nuevo podcast. Bueno, hola, muchas gracias Marcelo, muchas gracias a toda la red de profesionales que integra esta organización. Y bueno, desde ya vamos a abordar hoy un tema para nosotros bastante significativo, e importante y que bueno, que como vos antes señalabas, vamos a poder desarrollar no solamente en este, sino por ahí en otros podcasts más adelante. Muy bien. Bueno, nos centramos entonces en la pregunta en cuestión, ¿no? Sí. Nosotros, para citarnos a todos los que nos escuchan, nos encontramos en este momento, en un momento muy particular. No es la única vez que sucedió en el país, pero es un momento particular porque nos encontramos ingresando en marzo con la apertura de sesiones ordinarias y de cara a un ejercicio que no ha tratado legislativamente el presupuesto y que el presupuesto precedente, si uno lo toma como antecedente o como guía, tenía una previsión de una inflación del 30% y un dólar a menos de la mitad de lo que está el dólar oficial hoy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo arrancamos el año o cómo se puede gobernar sin presupuesto? ¿Qué establece la ley de entidades financieras en estos casos? Ya ha sucedido, volvemos a repetir, hace 2 años o tres creo que con el cambio de gobierno pasó lo mismo. Y si considerás o no que es adecuado ante esta crisis y esta urgencia económica por la cual se están tratando los DNU y esta mega ley, si no es adecuado y oportuno tocar el presupuesto en forma legislativa. Bueno, mira Marcelo, desde ya el presupuesto es sumamente importante. Siempre se ha comentado esta frase común que dice que es la ley de leyes, el plan de gobierno. Y el no tener un presupuesto, no tener la claridad de un presupuesto, conlleva todas estas expresiones que definen de alguna manera, como otros lo caracterizan, como un instrumento vital importante. Entonces, frente a esta situación, genera este interrogante de cómo continuamos frente a esta situación. Y como bien vos les comentabas, la 2456 lo prevé su artículo 27, esta situación frente a la no aprobación o no encontrarse presentado del presupuesto, dado la finalización del ejercicio, que para esto es entender el ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre, al finalizar el año, si no se cuenta con el presupuesto aprobado, entra en vigor el que venía siendo en ejercicio anterior. Entonces se produce lo que comúnmente se denomina la prórroga presupuestaria, ¿no? Frente a esta situación, lo que Perdóname, sucede, sí, ahí te hago una pregunta para que el por ciudadano de a favor, pie lo entienda. es El presupuesto que rige, que como bien decís vos es el presupuesto anterior, es el presupuesto anterior ejecutado, no el exacto, votado. O sea que no. esto que dije yo de que la previsión del 30 no corre, porque ese era el que se iba a votar, ¿sí? El ejecutado está mucho más atrás, ¿no? Correcto. Esa es una estancia. Lo que se toma en cuenta es el presupuesto del 31 de diciembre. Como bien decís, el ejecutado. ¿Qué significa el ejecutado? Tenemos esta situación nosotros todos los años de ejercicio presupuestario que se producen modificaciones. Se adecúa el presupuesto, sea hoy en esta instancia de inflación que tenemos,
y otras situaciones pueden darse por incremento de recursos, también como antes pasaba en época del 2003-2004, ¿no? Por lo cual se producen estas modificaciones presupuestarias por incremento de los totales, sea el total de ingresos o el total de gastos. Ahora, muy bien, lo que vos señalás, las previsiones, lo que se denominan todo lo que son las reglas macroeconómicas que se ven en el mensaje de presupuesto, es esta distorsión que vos señalás. Se previó un presupuesto, digamos, en un 30 de inflación y después en el presupuesto se hablaba de un 60 y terminamos en un 211% aproximadamente. Hablando sencillamente, arrancamos el 2023 con un 20 billones más o menos presupuestados y se terminó con 40 billones de presupuesto. Son números abismales, ¿no? Uno dice 40 billones, son millones de millones, ¿no? Para que entienda, como Sí, vos bien decís, el se ciudadano a entiende, pie. se entiende que estamos hablando del presupuesto nacional, bien, que está Exactamente, compuesto por los tres poderes ejecutivos, entre otras cosas, ¿no? claro, y ahí entramos en un punto muy bueno el que vos señalás. También hay que definir a la ciudadana de pie que el presupuesto, la verdad, no es que habla de toda la totalidad del sector público nacional, sino la verdad lo que habla es de, si bien del sector público no financiero, definido en lo que viene a ser la administración central, ¿no? Quedan afuera otras características y otras cuestiones que hacen al sector público nacional que no se encuentran en el presupuesto. Y ahí podemos profundizar en temas de coyuntura, como se vino hablando, de algunas características, fondos fiduciarios, empresas del Estado, que la verdad meritan por ahí un podcast propio, Un ¿no? podcast Para no propio, hacerlo sí, claro. tan extenso, pero concretamente esta prórroga presupuestaria y los valores considerados son al 31 de diciembre, depurando, permitime esta expresión, de, obviamente, los gastos ya realizados que no son necesarios volver a realizarlos y los ingresos que fueron percibidos por única vez que puede pasar algún tipo de característica puntual que no tienen una continuidad en su percepción. Entonces, ¿qué significa esto? Quedan los números depurados, sea por el ingreso o por el gasto, queda claramente pasado por este tamiz y prorrogado. ¿Quién tiene esta facultad? El Ministerio de Economía. El decreto reglamentario la 24.156 señala la Secretaría de Hacienda, tiene que hacer todo este trabajo de ordenar, pero los totales, como vos bien decías, son los del 31 de diciembre. Ahora, ¿qué pasa con esto, Marcelo? Obviamente los ingresos no van a estar congelados por una prueba presupuestaria. De hecho, observamos que los ingresos interanuales han crecido al ritmo de la inflación o más, pero los Hace, gastos, hace sí. una pausa ahí, Maxi, que está bueno por el momento que estamos viviendo. Vos hablas de ingresos. Sí, Ingresos que obviamente crecieron por el mismo efecto inflacionario, entre otras cosas. Expliquémosle al ciudadano de a pie, ¿de dónde vienen esos ingresos? Ahora que estamos con todo esto, técnicamente, no políticamente, técnicamente, cuando hablamos de coparticipación, ingresos coparticipables, muchos ingresos, o la mayoría de los ingresos, por no decir todos, vienen de las provincias. Cuando hablamos en el presupuesto de ingresos, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde vienen esos ingresos? está perfecto lo que sí. Ahí hay que definir, obviamente, en el universo de ingresos vamos a tener los ingresos de capital y los ingresos corrientes. Dentro de los ingresos corrientes vas a tener justamente los recursos tributarios, como bien señalás, que es la masa de tributos a nivel federal que tenemos. Para hablarlo en castellano, impuesto a las ganancias, IVA, para definir los que más se recaudan, impuesto país, que ahora también se escucha bastante, que algunos entran dentro de lo que es el sistema de coparticipación y otros tienen un sistema de distribución previsto en el decreto o en la ley. Esto también da para abordarlo En otros, separado ¿no? porque Claro. no todo, también hay que explicarlo con claridad, no todo entra en lo que dicen coparticipación, porque ahí entra otra expresión comúnmente que es las transferencias Los automáticas. ATM. No, no los ATN, sino las Ah, transferencias automáticas de nación a las provincias. ¿Por qué te ok. digo esto? Porque creado justamente lo que es el sistema de coparticipación, ahí se definió los tributos que entran en este también denominado laberinto, que han aparecido estas imágenes que uno lo puede observar, que uno se pierde en los caminos de tales porcentajes de tales impuestos nacionales. Hay otras cuestiones que Te han sido definidas, consulto, sí, las retenciones sí. tan famosas, ¿ingresan?
como ingresos del presupuesto o no? Bueno, las retenciones sí, de hecho, son uno de los recursos originarios, según nuestra Porque no es Constitución. El coparticipable, te artículo pregunto, 4, ¿no? Claro. totalmente no. Por supuesto, era justamente uno de los ingresos fundamentales para la nación, y así lo prevé en el artículo 4 de la Constitución, que era justamente para sostener el gasto nacional. Lo que se ha definido separadamente del sistema de coparticipación, como ha pasado en otras discusiones, era algún tipo de distribución de las retenciones. Siempre se escuchan estas cuestiones de, como hoy impuesto país, coparticiparlo. La cuestión, ¿qué es esto de coparticiparlo? Lo que terminan aplicando es el criterio de la coparticipación, que es el coeficiente. Repito, por ahí se hace sumamente complejo y desborda la temática de hoy, que es Sí, la prórroga mira, presupuestaria. coparticipación va a ser un podcast aparte porque hace más de 25 años que en lo personal trabajo con temas de coparticipación y bueno, esto da para varios podcasts, da para una mesa de trabajo probablemente. Pero No, bueno, por supuesto. era Y que importante además, poder señalarle, claro, a quien nos escucha, nosotros le hablamos siempre a la ciudadanía, a pesar de que somos técnicos, para que puedan comprender que ese ingreso del presupuesto, ¿de dónde viene, no? Y ahora nos volvemos al presupuesto y nos vamos a centrar en, bueno, si tengo ingresos, a qué gastos están destinados y cómo hago si el presupuesto está congelado en lo que es gasto no, con 2 años para atrás. bueno, ahí entramos en, si querés, este mecanismo ya previsto. De hecho, vos fijate lo sabia que fue en la Constitución, que a contraposición de que técnicamente siempre se habla primero de los ingresos y después de los gastos, nuestra Constitución prevé que lo que vamos a presupuestar son los gastos y en base al gasto que vamos a presupuestar vamos a calcular justamente los ingresos, los recursos, para poder llevar adelante el cumplimiento de los gastos, que no es nada más ni bien que llegar a tener estos servicios y cubrir estos bienes que hacen al bien común. Esa Claro, es la esencia del presupuesto. Nosotros justamente primero tenemos que definir el gasto para después ir a ver cómo financiamos, cómo se cubre esos gastos. Ahora bien, Marcelo, como antes hablamos, esta situación de la prórroga presupuestaria no es nueva, como esta discusión de los ingresos o de los tributos no es nueva. Y el 27 no lo decía así tampoco. Vos, en esto quiero volver a lo que vos decías originalmente. ¿Cuál va a ser la solución o qué solución se le da a la prórroga presupuestaria? Porque venimos, en lo particular, en estos últimos 4 años, con una particularidad de prórrogas presupuestarias bastante seguidas, permitime el término, producto desde ya, ¿no? Pasamos una pandemia, un hecho histórico muy particular, pero no era lo normal y habitual, ¿no? Sí había sucedido en los cambios de gobierno que quien asumía por ahí no estaba de acuerdo con todo este trabajo que conlleva la elaboración del proyecto de presupuesto. Que, paréntesis, me permito decir que es un trabajo continuo. Lo que muchas veces tratamos de transmitir es que lo que hace el sistema presupuestario es un trabajo cotidiano. ¿Por qué digo esto? Porque ahora próximamente, marzo, abril, tiene que salir una resolución en donde se empieza a armar el grupo de trabajo para el presupuesto 2025. Mientras que sucede eso, se está ejecutando, llamémoslo la prórroga presupuestaria o el presupuesto 2024. Mientras que estamos ejecutando y evaluando ese presupuesto, se está realizando justamente que la cuenta de inversión, que entraría el 30 de junio al Congreso para su evaluación. Entonces, ¿qué significa esto? En todo momento se está trabajando el presupuesto, sea siempre, prorrogado o vigente en todas sus fases, que claro. esto traté de sintetizarlo. Y en la etapa de la elaboración, que es la más significativa, es donde entran en estudio todo lo que antes veníamos señalando, ¿no? Primero, más allá del presupuesto de gastos, trabajar los ingresos y lo más complicado, cuantificar los ingresos que vamos a tener en materia tributaria en razón de las diferentes variables macroeconómicas que se pueden considerar, entre una de ellas, de ya la inflación, ¿no? Que es característico y fundamental de cómo se elabora el presupuesto, esa elaboración previa de formación. Ahora bien, ¿qué pasaba o qué sucedió en todos estos años? Nuestra historia del presupuesto, muchas veces me gusta decirlo, es muy rica. ¿Por qué es muy rica? Porque ya tenemos antecedentes de 1810.
de la revolución del 25 de mayo en el acta, se define que a principio de mes se debería mostrar los números y que cualquier impuesto o contribución debía estar aprobado por el Cabildo. De en adelante tenemos un desarrollo de la historia que da también para un podcast muy particular, antecedente de un primer presupuesto con la técnica presupuestaria de la época en 1822 en la provincia de Buenos Aires. De ahí en más hemos tenido todo un desarrollo de diferentes técnicas hasta la que tenemos ahora, que fueron de la mano de nuestra ley de contabilidad. Antes no era ley de administración financiera. La ley de Claro. contabilidad, la famosa 428, y después el decreto ley del 46. Y acá, ¿por qué te llevo a estos antecedentes? Porque se sucedía, una vez que se empezó a instrumentar la elaboración y la aprobación del presupuesto, situaciones de qué hacemos, de que si no lo aprueban el presupuesto, ¿cómo continuamos? ¿Cómo comenzamos? Y hay antecedentes, los que han quedado mejor desarrollados se datan de 1908, donde no tenían el presupuesto, recordemos que el año era diferente, el año parlamentario, se describía diferente, el presupuesto se presentaba por mayo, junio, era otra, si querés, el Otra cronograma, dinámica. claro, y se encontraron frente a una situación de que el presupuesto no estaba aprobado, no importa las situaciones políticas ni los datos históricos, sino que se encontraron de que tenían que hacer frente a los gastos necesarios de funcionamiento del país, porque esa es la esencia de por qué prorrogamos el presupuesto, porque llega el 1, 2 de enero, uno le tiene que dar continuidad al funcionamiento del país, que eso es fundamental. Y desde ya, para eso tenés que tener aprobada la autorización de gastar, que es en el fondo también la cuestión del presupuesto. Vos tenés una autorización a gastar, no es que necesariamente conlleva otra cosa más que en principio eso. Entonces, llegaban en enero 1908, ¿cómo hacemos? Bueno, llevaron adelante una prórroga, se llamaba en ese momento una cuenta especial, una cuenta provisoria de presupuesto para afrontar enero, febrero los gastos hasta reconciliar esa situación. En la historia se volvió a repetir, y te puedo, para no hacerlo tan extenso, en 1915, dato de 1925, en donde con el presupuesto de 1926 es aprobada la gestión realizada justamente con el presupuesto de 1925, en el 41. Te digo Esto es diferentes años para que cíclico, es nadie cíclico. Claro. lo encasille con un gobierno, con una bandera Y no es política un tema o con una situación. ideológico, es un tema cíclico, mecánico, una cuestión que nos sucede quizás por cultura, ¿no? Vaya uno a saber, la cuestión es que uno técnicamente y políticamente encontró una situación de continuidad, por esto que señalamos, no podemos parar el país el 1 de enero, por lo menos justamente en los gastos que son necesarios y útiles, como bien define nuestra normativa actual. Por eso, en la ley de contabilidad se fue incorporando esta situación, producto de la experiencia, más allá de los antecedentes internacionales, de cómo resolver estas controversias. Porque ha pasado, yo no, si no recuerdo mal, por el año, no sé si fue en la del 25 o la del 41, donde la Contraloría General de la Nación hasta observó ese procedimiento, si estaba bien o no, con un acuerdo general de ministros, llevar adelante una prórroga presupuestaria. En ese momento, cuando no estaba todavía legislado. Después se fue legislando. Claro. Entonces Hoy ahora, hay un marco regulatorio que hoy lo lo prevé, prevé, que lo por prevé. supuesto. Ahora bien, Ahora, ¿qué dice nuestro fíjate, marco sí, perdón, actual? Habla de una cuestión temporal. Porque temporal. esto es, volviendo a lo que vos me decías en el origen, ¿qué Ujú. pasa? No, no es que se prorroga y listo, ya está, el Ejecutivo se desentiende, el Legislativo se desentiende. No, se habla y esta situación está prevista para justamente esto, atender las necesidades de funcionamiento de un país hasta tanto se tenga aprobado el presupuesto correspondiente al ejercicio. Como puede pasar que en la proximidad del tiempo el Ejecutivo mande un proyecto y se pueda, con estas modificaciones presupuestarias, porque va de suyo lo que vos señalás, hoy, hoy necesariamente tenés una inflación sincerada de un volumen tal que no tiene nada que ver con el proyecto de presupuesto 2024, que hablaba de un 60% de inflación, que si querés hablaba de un gasto total de 67 billones de pesos, y hoy por lo menos los números, según circulan, solamente en enero se han ido 8 billones. O sea, si uno empieza a hacer aritmática, estaríamos más cerca de los 90 o 100 billones de pesos que de los 60 billones de pesos que se prevían en el 2024, ¿no?
más allá de las variables y los datos que vos claramente señalaste, como el Y, tipo y de más, cambio. y más Sí, allá de cualquier recorte, ¿no? A ver, por eh, supuesto. convengamos que cuando se habla de presupuesto, y bien lo dijiste vos, la Constitución arranca desde el gasto, por lo tanto es lógico que si yo tengo un programa de ajuste, primero planifique recorte para poder atacar los gastos y en función de los gastos ver cuánto tengo que generar para cubrir esos gastos. Pero está bueno lo que decís vos, porque el argentino tiene una particularidad, y perdóname que aporte desde lo social, por decir de alguna forma, tiene una particularidad en su cultura. La otra vez hablábamos en el podcast con el doctor Pulvirenti, cuando Alberdi ayorna la Constitución, la hace en función de las características que tenemos nosotros como argentinos. Y cuando digo esto, digo, es el muy común, como técnico, atalo con alambre, por eso nos contratan de todas partes del mundo. Somos muy creativos. Entonces, no tenemos presupuesto y decimos, bueno, ok, nos arreglamos, vemos, tapamos baches. Vivimos bacheando profesionalmente, por decirlo de alguna forma. Pero ¿por qué marco esto? Y ahí te llevo un poco para ir hacia la práctica comparada. En otros países, como en Estados Unidos, son mucho más estrictos. Entonces dicen, no hay presupuesto y quiero que le cuentes a la gente qué sucede o qué sucedió. Pues yo te puedo decir, esto corre por cuenta mía, que en los últimos 20 años, o 25 si querés, me animaría a decir 25, esta situación de los presupuestos que se prorrogan, que son temporarios, después terminan siendo definitivos, porque durante el año el presupuesto prorrogado nunca es tratado, por lo tanto pasa a ser un presupuesto discrecional. Entonces, me animaría a decir que los últimos 20 o 25 años, independientemente de la ideología, esos presupuestos, que no fueron todos los años, hubo presupuestos obviamente aprobados, pero los presupuestos prorrogados no tuvieron tratamiento. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó? Vamos a lo más reciente, en el gobierno de Donald Trump, cuando no le aprueban el presupuesto. Mira, Marcelo, muy bien tu apreciación. Se da esta situación de las aprobaciones o los incrementos. Lo que a veces se ha pasado en nuestro país es que viene o un DNU de incremento presupuestario o bien un proyecto de ley, como ha pasado con la gestión anterior, y vía eso se aprueba lo que es el ejercicio 2024. Pero sin entrar en esos tecnicismos, lo que ha pasado y la experiencia por ahí de Estados Unidos, que es compleja de comparar por su particularidad, su idiosincrasia, su formación, y que de ya técnicamente es más duro, que es parar el país, por eso se entra en esa desesperación de lograr la aprobación por parte del Ejecutivo del presupuesto, justamente para que no se corte esa autorización de llevar adelante los gastos del país, ¿no? Y no hay forma de salir de ese blockout que se podría generar, Es un ese blockout, bloqueo, totalmente, sí. que sucede 1 de enero, en donde, si querés, el sector público, lo que nosotros ya llamamos sector público, queda fuera, queda despedido de alguna manera. Por Pero eso, hasta está ese bueno, punto la Maxi, que, necesidad, ¿eh? claro, está bueno que lo aclaremos para la gente, porque la gente recuerda ese caso cuando en las noticias, incluso los periodistas, no digo que mal informen, pero lo informan muy livianamente. Y da la sensación como que es una movida política, como que políticamente le pararon el Congreso porque no le aprobaron el presupuesto. Y no es así, es como decís vos, es un blockout técnico y dicen, bueno, no, nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, bueno, seguimos para adelante, a ver cómo seguimos, ¿no? Claro, y acá a ver, es muy importante porque en líneas generales la doctrina, lo que es el sistema en materia fiscal, llámalo presupuesto, hacienda u otras características, en líneas generales son reglas comunes, entendibles. ¿Qué significa esto? El presupuesto tiene que ser transparente, tiene que tener definido un tiempo de duración, tiene que ser legal, o sea, ¿qué pasa? Tiene que ser aprobado, tiene que ser claro, unicidad en su información, bueno, muchas No características. discrecional, no Claro. discrecional, claro. Y fundamentalmente esto, la esencia de que si no tenés aprobado el presupuesto no podés dar ningún paso en este sentido. Y un presupuesto, lo hablamos al comienzo de la charla, y esto no hay que despojarlo de cualquier cuestión política.
Hablamos de presupuesto, ¿qué es? Te da toda una esencia puntual, clara de qué, de lo que va a ser un gobierno. Un gobierno a nivel federal, no solamente el ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa en estas características? Vos no sabés, te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál va a ser o qué está considerado dentro del plan de vacunación? Al ser prorrogado, ¿estás de acuerdo con el que aplicó la gestión anterior de gobierno? Un comentario, bueno, por el tema de Chagas, ¿cuántos ranchos van a ser fumigados? Un ejemplo que a veces se daba en otros años, es lo mismo, ¿quién lo cuantificó? Porque acá en esencia, Marcelo, es importante decir, hay una continuidad de nuestros profesionales que trabajan en las áreas pertinentes. Lo que puede cambiar son las personas que llevan adelante un rol político, pero se sigue trabajando técnicamente en las diferentes oficinas, en este caso en la Secretaría de Hacienda, como puede pasar en la Administración Federal de Ingresos Públicos, y todas las áreas pertinentes que hacen al gobierno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos siguen trabajando y siguen llevando adelante el camino. ¿Qué nos va a definir el presupuesto? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer este gobierno el 2024? Sin hablar de lo político, estamos hablando de lo técnico, Lo porque por técnico. algo definís un gasto. Entonces, cuando en Estados Unidos, como en otros países, queda mucho más claro. Tiene que estar definido el plan de gobierno, te lo apruebo o no te lo apruebo, se para, porque ahí justamente vos estás autorizando cómo lo vas a llevar adelante ese ejercicio. Y el cómo es un montón de cuestiones, ¿no? Es definir esto que te lo decía a modo de ejemplo, o sea, vas a fumigar X cantidad de ranchos para prevenir el mal de Chagas. Este es un ejemplo, por decírtelo, como se pueden hablar otros mucho más específicos, que serían las metafísicas y el por qué y cuánto y cómo y dónde y a través de quién, son todas las definiciones que llevan a la elaboración del presupuesto. Entonces no es solamente la prórroga por sí. En otros países la seriedad conlleva estas características, a la elaboración minuciosa, técnica, fundamentada en donde el Congreso participa en qué etapa, en el estudio y en la aprobación. Hoy nosotros, también esto es muy importante informarlo y comentarlo, hoy el Congreso de la Nación tiene también una herramienta técnica muy valiosa, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso. AOPC. Fue creada en el 2016 justamente para tener y cubrir esa simetría que pasaba con la información técnica que por ahí no se contaba, que cuenta la Oficina Nacional de Presupuesto. Entonces hoy se cuenta con también un área específica en donde muchas personas que están escuchando este video, y vos, yo, seguimos los informes de la Oficina de Presupuesto, la calidad de su trabajo, y que también ayuda el trabajo del legislador. Entonces vos imaginate hoy la información en la cual cuenta a quien le llega el presupuesto, que es el legislador, en su trabajo para transformarlo en ley y para después darle el seguimiento a esa ejecución. ¿Y por qué te cuento esto? La antigua ley de contabilidad, la derogada que cambió por la ley de administración financiera, podés creer que en su artículo preveía, producto de la dinámica en la historia, de que si no se lograba porque el Ejecutivo presentara el proyecto o porque no era aprobado por el Congreso, que la Cámara de Diputados empezara el tratamiento con el proyecto del ejercicio anterior. Sobre esa base podía empezar a trabajar la Cámara de Diputados para darle esta esencia de lo que vos decís, evitar que esa prórroga quede sin ser trabajada, sin ser desarrollada, y no tener lo que es en esencia el insumo necesario, que es un presupuesto aprobado. Eso quedó, te vuelvo a repetir, lo decía la vieja ley de contabilidad, nuestra ley de administración financiera lo único que señala con total claridad es el camino de la prórroga presupuestaria y cómo se sigue adelante desde la depuración de diferentes ítems para darle claridad al trabajo del presupuesto. Pero vuelvo a destacar esto, habla de algo temporal, Marcelo. No, no deberíamos tomarlo como definitiva. ¿Qué te estoy Definitivo. diciendo con esto? En el transcurso debería presentarse el proyecto de presupuesto para poderlo Ahí, trabajar ahí, con ahí la... vamos justo a la pregunta final, ¿no? Ya cerrando este ciclo de podcast, cerrando este podcast, vos hablaste de temporal. Vamos a empezar las sesiones ordinarias. ¿Crees que el Congreso y qué necesidad le asignás vos al tratamiento del presupuesto 2024, hoy que ya se empezó a ejecutar el primer trimestre, hoy prorrogado? Y con esto cerramos
y nos despedimos por hoy. Obviamente que no, nos quedaron un montón de temas, ¿no? Un Creo montón que vamos a y tener que hacer otro, quizás más adelante, para ver la evolución si se trató o no. mira, ¿qué valor le doy? Es un valor importantísimo. Y yo creo que muchos lo entienden de esta manera. Ojalá se logre durante este transcurso de este año el tratamiento del presupuesto 2024 y que se dé también el tratamiento de un presupuesto 2025 hacia adelante. Creo que dada la coyuntura, y no lo quiero hacer largo, los antecedentes que vos señalabas y que yo comentaba, por ahí deberían despertar desde el trabajo legislativo la necesidad de analizar si la 2456 no hay que generarle cambios. Recordemos que es una norma de Antiguo. 1992 que en Claro. el transcurso por antecedentes internacionales, la dinámica de las finanzas públicas y la vigencia de nuevas instituciones fiscales independientes, debería poder trabajarse, estudiar, llevar adelante un debate, porque algo está pasando en nuestro sistema de que tan seguido estemos hablando de prórroga presupuestaria, de que se modifique el presupuesto, se amplíe por un decreto de necesidad de urgencia que tampoco es trabajado por las comisiones técnicas del Congreso, que eso también es bueno desarrollar. Entonces, ¿qué significa? Un poder queda sin esa posibilidad de trabajar lo que en esencia previó nuestra Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo hace el trabajo administrativo de elaborarlo técnicamente y el Congreso, que representa a los ciudadanos y a las jurisdicciones de nuestro país, que son las provincias, en el estudio y en la aprobación del presupuesto. Esto le da una legitimidad absoluta conforme a nuestra Constitución. No estamos hablando ni más ni menos que lo que previó nuestra Constitución para el presupuesto de la Nación. Y en esencia es fundamental, ¿por qué? Porque ahí se vuelca todo lo que estamos señalando con la seriedad, tipo de cambio, cuánto se prevé del crecimiento del PBI. De así te lo puedo incrementar hasta saber cuál va a ser el tope para el pago de sentencias previsionales. Podemos dar muchos ejemplos de la cantidad de cosas que enumera el texto del Y la, presupuesto, de un y presupuesto la- nacional. y la importancia, Maximiliano, de tener un presupuesto, sobre todo para poder controlarlo, ¿no? Nosotros que trabajamos en cuestiones de transparencia, de ética, de compliance, poder tener un presupuesto tratado nos permitiría poder controlar la ejecución. Tener un presupuesto prorrogado con refuerzos permanentes es como que se hace medio imposible controlar la ejecución de algo que no sabes si va a aumentar o no va a aumentar el ingreso y el gasto, ¿no? Completamente, Marcelo, mira, pero nos traza así la historia. Yo, como varios cuando que somos, si querés, fanáticos de la materia, yo siempre me gusta recordar una frase de José Terry, no sé si lo tenés presente, fue ministro de Economía, abogado, es más conocido por la época en la cual se dio la discusión tributaria de separación de fuentes tributarias a la concurrencia tributaria con impuestos internos allá por en 1890, un tema que podemos abordar más adelante, pero en esencia algo que me quedó grabado de leer sus clases y sus exposiciones es que él decía que Mirá se que podría escribir, sí, cerramos con esta cita, ¿eh? sí, Cerramos con esta mira, cita, ¿no? José Terry te lo decía en 1890 aproximadamente, 82, 93, 94, que la historia de nuestro país se podía escribir con los presupuestos nacionales. ¿Qué significa esto? A través de los mensajes, lo que se volcaba en los presupuestos y lo que pasaba con el presupuesto, él le explicaba a sus alumnos, porque quedó esto desarrollado en un libro, de que se podía escribir la historia de nuestro país a través de los presupuestos. Mirá el valor que ya se daba en esa época con los izaguiantes, ¿no? Y ni te dio otra clara expresión que él tenía, que el presupuesto era como un espejo en donde se reflejaba la realidad de nuestro país. Te repito, ¿no? Estamos hablando en el 1900, ya cómo se pensaba y se decía la Bueno, importancia no, que tiene el presupuesto. Que nos es aplicable hoy, traspolamos, ¿eh? nos traspolamos a hoy y estamos viviendo prácticamente en el 1900, ¿no? Así que bueno, nos estás dejando un mensaje clarísimo, que es la importancia del tratamiento. Hoy es 27 de febrero del 2024, estamos a días de que se inicien las sesiones ordinarias, la apertura del Congreso Nacional. Ya nos volveremos a juntar en esto, en lo que denominamos CFP Podcast, y vamos a ver la evolución que tuvo esto
si se trató o no se trató, en qué tiempo y en qué forma se trató, el 2024, no el 2025, no nos equivoquemos. Así que Muy bien. eh, le dejamos un mensaje de esperanza a todos los ciudadanos y esperamos haber clarificado un poco técnicamente lo que es el tratamiento del presupuesto, lo que es el presupuesto y la importancia de la participación legislativa en el tratamiento del presupuesto. Te agradezco como compañero en esta red de profesionales y obviamente con todo el conocimiento y expertise que tenés vos, ya nos vamos a volver a juntar en otro podcast y en otra mesa de trabajo. Te dejo Bueno, la última reflexión y no, ya cerramos este podcast. nada, queda mucho por hablar, eso yo creo que es una reflexión, tenemos que seguir desarrollando todos los puntos que abarcan la materia, que es importantísimo, y nada, tratar de ser lo más claros posible para que todos puedan entender lo que nosotros hoy comprendemos. Un agradecimiento, Marcelo, a vos, a Federico y a todos los profesionales que integran esta red, y bueno, desde ya muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Con nosotros el doctor Rotundo, especialista en finanzas, deuda pública y presupuesto. Esto fue otro capítulo de lo que denominamos CFP Podcast. Buenas tardes a todos.